Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, la doctora Clevi Pérez. Muchísimas gracias por el honor. Muchísimas gracias, Federico, por la invitación y gracias a todos los que nos observan. Fíjese, doctora, con usted es un tema obligado tratarlo, la amenaza de la sequía y la salud. Muy bien. La sequía no contribuye con los procesos de higienización suficiente de las personas, que aún no estando en sequía también son escasos en muchos lugares. ¿Qué impacto tiene la falta de agua en los procesos infecciosos? Fíjate, una pregunta muy interesante, pero debo decirte que no solamente la sequía impacta en cuanto a los procesos infecciosos, que es una de las áreas que más impacta, sino que también impacta en otras enfermedades, incluyendo, por ejemplo, la baja calidad del aire. O sea, cuando hay sequía, la calidad se ha demostrado mediante los estudios que la calidad del aire baja y que son más frecuentes incluso enfermedades ya de tipo reactivas, inflamatorias, como por ejemplo exacerbaciones del asma. O sea que no es solamente las enfermedades infecciosas, pero en el campo de las enfermedades infecciosas definitivamente impacta tanto a la salud animal, a la salud vegetal, como a la salud humana. Un ejemplo de esto son las enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Las alteraciones climáticas y el hecho de que la gente no tenga acceso constante al agua hace que se creen reservorios artificiales de agua, es decir, que la gente guarde agua en contenedores y estos sirven de criaderos para todas estas enfermedades transmitidas por vectores que aquí nosotros tenemos, ¿verdad? Sobre todo el virus del dengue, pero que eventualmente hemos tenido chikungunya y zika y podrían volver también a estar circulando, porque ya tenemos, ¿no? La amenaza, sobre todo procedente de Sudamérica, de una reactivación importante de los casos de chikungunya. Pero también las enfermedades gastrointestinales, no poder lavar bien los alimentos, la buena higienización de las manos también por la escasez de agua, pues eso también aumenta las enfermedades diarreicas y transmitidas por agua y alimento contaminado, pero también las enfermedades cutáneas, enfermedades como el impétigo, infecciones de la piel son mucho más frecuentes cuando la gente se baña menos, tiene menos higiene y precisamente eso también puede surgir a consecuencia de las sequías y de la falta de agua. Sin contar que también, por ejemplo, la misma desnutrición o malnutrición, ¿no? El impacto económico que tienen las sequías con el encarecimiento también y menos disponibilidad de los alimentos hacen que también la gente tenga menor nutrición y eso, por ejemplo, también predispone a su vez a las enfermedades infecciosas porque causa alteraciones inmunológicas. O sea que realmente es un tema interesante y es un tema complejo que tiene muchas aristas que definitivamente preocupa, ¿no? y debe llamar la atención. Es una verdadera amenaza en el sistema sanitario, la sequía, doctora, entonces. Sí, y deben tomarse todas las medidas, todas las precauciones para asegurar, ¿verdad? Cuidar lo más que se pueda el agua que hay, la disponibilidad que hay y sobre todo evitar, ¿verdad? Los desperdicios, pero también pues crear las condiciones porque la sequía también se relaciona y las alteraciones del cambio climático precisamente con algo que no es solamente local, sino global, ¿verdad? Que es la alteración a nivel de los ecosistemas. Entonces creo que tanto a nivel local como impulsar a nivel global, pues hay que tratar de mejorar esto también, que es algo que se ha hablado mucho, pero que aparentemente no ha progresado como debería. En términos preventivos, porque si la crisis está, hay que afrontarla con mecanismos que ayuden a mitigar el impacto. ¿Qué puede hacer la población? Bueno, la población, primero, evitar el uso excesivo del agua. Es decir, cosas como, por ejemplo, lavar el auto, cosas que podemos hacer con menos cantidad de agua y no como típicamente se hace aquí, desperdiciando mucha cantidad de agua, debería hacerse. Revisar, sobre todo también a nivel de las autoridades, la parte de lo que son las tuberías. Vemos que hay calles donde hay tuberías rotas y agua desperdiciándose
Y eso es terrible, pensar en la escasez que hay, en la dificultad y que entonces haya agua desperdiciada. O sea, ese es un punto, evitar el desperdicio. Pero el agua que hay, mejorar el tratamiento del agua, porque cuando hay sequía también se ha visto que no solamente se afecta la cantidad del agua, sino también la calidad del agua. Entonces, tratar de mejorar la calidad y la potabilización del agua. Y otra cosa es para la población directamente, que si se ven precisados de almacenar agua, pues lo hagan bajo las mejores condiciones posibles, tratando de que potabilizar el agua y también de no dejarla expuesta a los mosquitos para que desoven y críen sus huevecillos que se transforman luego en larvas, pupas, hasta finalmente mosquitos adultos que aumenten la transmisión de las enfermedades por vectores, como en el caso del dengue. O sea que son algunas cosas que la gente puede hacer por sí mismo, pero hay otras que dependen también, pues, ya de las autoridades. Claro, eso conlleva la racionalización y el cuidado de que el agua pueda convertirse en un elemento de peligro para la salud. Sí, exacto. Tratar de, aunque usemos menos agua, pues tener higiene. Es decir, para lavarse las manos no hay que dejar, por ejemplo, la llave abierta un rato y usted no. Usted puede perfectamente humedecerse las manos, frotárselas adecuadamente con jabón y luego enjuagarlas. Y durante ese tiempo tener, por ejemplo, el lavamanos cerrado. O sea, tratar de hacer esas cosas para racionalizar, como bien decía Federico, el agua. ¿Cuáles de las afecciones son más propensas a poner en peligro la vida de una persona que la esté afrontando y no pueda tener éxito la administración de algún medicamento para contrarrestar una afección? Pero en sentido general, no En nada más sentido por el general, agua. Bueno, en el caso de las enfermedades infecciosas, hay enfermedades que por su propia letalidad, virulencia del microorganismo, puede causar una mortalidad. Por ejemplo, el virus de la rabia. El virus de la rabia es un virus que es casi siempre mortal. Son casos anecdóticos y muy raros las personas que sobreviven. Entonces, por eso es muy importante cuando la persona tiene una exposición, por ejemplo, a una mordedura de un animal, aparte de lavarse el área rápidamente y de la profilaxis con antimicrobianos, es importante también aislar al animal, hacer pruebas, un protocolo que se realiza y, de ser necesario y si califica, aplicar una profilaxis que incluye tanto inmunoglobulinas como vacunas para evitar que la persona desarrolle esa rabia, porque sabemos que si la desarrolla, lo más probable, casi seguro, que va a fallecer de rabia. Estas son enfermedades infecciosas sumamente letales, pero tenemos muchas otras infecciones que realmente son autolimitadas, la mayoría de las veces cursan sin mayores problemas, como el mismo dengue, ¿no? Solamente es una minoría los que se complican. Lo que pasa es que hay que darle seguimiento a todos los casos para ver cuál es el que se va a desarrollar signos de alerta, cuál es el que se va a complicar y cuál hay que tener intervención médica. Pero realmente dentro de las enfermedades infecciosas hay un abanico muy amplio, desde enfermedades que son casi 100% letales hasta enfermedades que tienen menos de un 1% de letalidad. O sea que, y también depende mucho, no solamente de la enfermedad, ese es el aspecto del microorganismo, sino también del huésped, es decir, de la persona enferma. No es lo mismo una persona saludable que no tiene ningún factor de riesgo que una persona que ya tiene factores de riesgo y comorbilidades, donde algunas enfermedades que en estas personas sanas son menos letales, en estas personas con comorbilidades tienden a ser más letales. O sea que es muy variable. Y hay enfermedades que no tienen tratamiento también, no tienen tratamiento adecuado, por ejemplo esta primera que mencioné, mientras que hay otras infecciones como por ejemplo las neumonías bacterianas que sí tienen tratamiento adecuado y también medidas de prevención como vacunas. O sea que es muy variable. En el caso de la rabia, los niveles son mínimos o altos en la República Dominicana. No, realmente la rabia como tal es rara, afortunadamente, porque sabemos que se llevan a cabo desde hace décadas en nuestro país lo que es la vacunación de los animales para evitar que estos desarrollen rabia y puedan transmitirla a los humanos. Pero siempre pueden haber casos esporádicos, aunque raros, como dije, de rabia animal, pero también hay
otros animales que no son ya domésticos, como el perro, pero que pueden entrar en contacto con el ser humano, como en el caso de los murciélagos, en determinadas circunstancias y pueden ser portadores de rabia. O sea que ante casos de mordeduras, arañazos, contactos violentos con animales, pues lo ideal es acudir a un centro de salud para que se le aplique la profilaxis necesaria. Hay mucha gente con mascotas, un perrito, otros animales, Así es. incluso animales exóticos. Sí, eso no debería ser, ¿eh? Esto no debería ser. Recordar que estos animales exóticos, hay muchas enfermedades que son las llamadas zoonosis, que se producen justamente en el contacto del ser humano con animales. Entonces, ya los animales domésticos están más adaptados al ser humano, pero estos animales exóticos no, y pueden portar realmente microorganismos que pueden ser potencialmente letales. O sea que definitivamente no es nada recomendable tener animales exóticos. Pero si usted tiene perros, gatos, otros animales que sí son domésticos de compañía, pues siempre recordar aplicarles la vacunación, medidas de higiene, muchas veces cortarle las uñitas porque pueden arañar y ahí vienen enfermedades como la enfermedad del arañazo del gato, ¿eh? O sea que también hay que tener cuidado con ellos, aún sean animales domésticos. Aún siendo doméstico y con esas medidas de prevención y de higienización, no se exponen a veces las personas a cualquier enfermedad infecciosa. Depende, porque por ejemplo, una mordedura de gato se infecta en el 80% de los casos, ¿no? Enfermedades bacterianas como por ejemplo la Pasteurella multocida y otras, o en el caso del perro, la carnocitofaga, que puede afectar sobre todo a personas con problemas de la inmunidad. Son muy frecuentes, o sea, la mordedura de gato casi siempre se infecta. De hecho, si usted lo muerde un gato o a usted, amigo, que está en la casa, lo muerde un gato, usted debe lavarse el área, pero ir al médico, porque eso hay que darle profilaxis con antibióticos, porque casi siempre se infecta. La de perro menos, pero también puede infectarse. Es decir, que sí, no suele pasar que un animal doméstico muerda a su dueño o a las personas con las que vive, pero a veces hasta jugando y eso puede acontecer que el animal muerda al dueño o a la persona que vive en la casa, y en ese caso habría que tomar medidas. Ojo, no estamos hablando, ¿verdad? Es muy bueno tener sus mascotas, sí, pero hay que tener los debidos cuidados también. Claro. En el caso de la administración de los alimentos, específicamente aquellos que las verduras, las ensaladas y todo eso, ¿cuál es la recomendación? Bueno, la recomendación, fíjate, para la seguridad de los alimentos es básicamente lavarlos bajo un chorro de agua, higienizarlos bien. Pero ahora que tenemos la situación de escasez y que hay que racionalizar el agua, podríamos no poder entonces lavar también las verduras, y algo que se puede hacer sí es darle una primera lavada y luego entonces ponerlo en una solución, por ejemplo, clorinada, para mejorar la calidad o la higiene de esos alimentos, si es que no podemos usar tantísima cantidad de agua para lavarlos como deberíamos. El cólera, doctora, una amenaza latente aquí y con la escasez de agua. Bueno, de hecho es una realidad. Sí. Ciertamente los casos son limitados, pero están, ¿no? Vemos cómo se siguen reportando los últimos 2 casos y es una realidad, pero que se extienda o no va a depender de múltiples factores. Por supuesto, la sequía sería un factor que ayuda, sobre todo por lo que hemos hablado, ¿no? De tener menos capacidad de higiene y de preparación adecuada de las bebidas y alimentos sólidos también. Entonces, eso puede empeorar la situación de nosotros del cólera sin lugar a dudas, pero también se están haciendo medidas como, por ejemplo, estrategias de vacunación en las comunidades alrededor de un caso índice o de un caso positivo. Y entonces también eso pues tiene tendencia a reducir el impacto, pero ciertamente la sequía podría cambiar el juego. La fluctuación ahora de la cantidad de casos positivos no representa ninguna amenaza ni alerta en el sistema sanitario. Sí, claro que sí, representa una alerta. Ahora bien,
no se ha extendido tanto, todo va a depender de las medidas sociosanitarias que se realicen, pero sin duda, ¿verdad? Tiene más posibilidades de propagarse mientras menos acceso a agua potable se tiene, que sabemos que es una realidad en muchos hogares de la República Dominicana, tanto del ámbito urbano como del ámbito rural. Las estadísticas de hogares que no tienen acceso a agua potable van desde el ámbito urbano hasta un 13% en algunos lugares, en otros van hasta un 40% en ámbitos rurales. O sea que estamos hablando de que hay muchas personas en la República Dominicana que no tienen acceso a agua potable de manera regular, y de hecho los que tienen acceso a agua potable muchas veces de forma intermitente. Entonces, claro, si una persona con diarrea por cólera que prepara alimentos o que tiene que cuidar a otras personas, imagínese usted, pues puede contaminar dicha agua o dichos alimentos, o a través también de las comunidades, sobre todo en los ríos. Por ejemplo, esto lo hemos visto, ¿no? La gente que usa los márgenes del río para bañarse, para coger agua también, para limpiar en la casa, para preparar los alimentos, porque no tiene agua en la casa. O sea que esto también, ¿no? Es una cadena de situaciones, y no solamente el cólera, ¿no? Sino otras enfermedades que se transmiten por la misma vía, que es a través de las aguas y alimentos contaminados, como las E. coli enteropatógenas, las mismas enfermedades parasitarias como las amebas, sobre todo de curso gastrointestinal, enfermedades como la salmonela, la shigella, el campylobacter. O sea que hay muchas otras enfermedades que también pueden correr la misma suerte ante una situación de escasez de agua. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, la doctora Clevi Pérez. En cuanto al chikungunya, la situación es la siguiente. En el chikungunya no tenemos entonces vacunas aprobadas, no tenemos tratamientos tampoco adecuados. Lo que tenemos básicamente son tratamientos de sostén, a diferencia del COVID. Es una enfermedad de transmisión diferente, es transmitida por vectores. Tenemos los vectores, tenemos todas las condiciones climáticas. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, la doctora Clevi Pérez. Doctora, fíjese, la chikungunya y el COVID-19 parece que también compiten aquí en la República Dominicana, aunque el COVID se ve muy disminuido en los actuales momentos. Sin embargo, tenemos la amenaza de la chikungunya y de algunas y de otras influencias que pueden afectar a la población. ¿Cómo afrontar esos problemas? En el caso del COVID, ¿ya se está esfumando definitivamente? Bueno, en el caso del COVID, recuerden que tenemos una situación ahora mismo de baja, tenemos una situación distinta, ¿verdad? Porque hay mucha gente vacunada, no lo suficiente, ¿no? Pero hay otra condición a como cuando la enfermedad empezó. Hay que tener la vigilancia, tanto epidemiológica como vigilancia molecular, para el surgimiento de nuevas variables que puedan volver a resurgir o aumentar los casos. Pero ahora mismo tenemos una situación favorable y tenemos una situación a la baja. Y aunque la población esté despreocupada de eso, pero las autoridades sanitarias sí que no se pueden descuidar y tienen que mantener la vigilancia, como decía, tanto a nivel epidemiológico como a nivel genómico, para tener un claro panorama de lo que realmente está pasando, y que si se empiezan a presentar los cuadros notificables, porque eso se notifica a través de un sistema de casos respiratorios, inmediatamente identificar qué es lo que está pasando para tomar las medidas del lugar. Pero ahora mismo estamos en una situación favorable. En cuanto al chikungunya,
La situación es la siguiente, en el chikungunya no tenemos entonces vacunas aprobadas, no tenemos tratamientos tampoco adecuados, lo que tenemos básicamente son tratamientos de sostén, a diferencia del COVID. Es una enfermedad de transmisión diferente, es transmitida por vectores, tenemos los vectores, tenemos todas las condiciones climáticas y ya hemos tenido una gran epidemia de chikungunya que fue en el año 2014. Entonces, a partir del 2014 ahora estamos hablando de que han pasado, ¿cuántos? 7 años. Entonces, han pasado casi 9 años, sí. 8 años y pico, casi 9 años, desde que empezó chikungunya en la República Dominicana y ya pues tenemos más personas susceptibles porque han nacido más, los niños ahí han crecido, hay mucha gente que no le dio aquella primera vez o que han nacido después de esa fecha y son susceptibles. Entonces las medidas básicamente son las medidas de prevención, de evitar las picaduras y es muy importante prevenir realmente chikungunya, porque chikungunya no es solamente lo que pasa en la etapa aguda, que causa mucho dolor, que causa mucha fiebre, que causa este rash, todo lo que acontece, sino que tiene mucha tendencia a dejar secuelas a largo plazo. O sea, las estadísticas hablan de un 25, hay series que hablan de un 70, de un 40% de secuelas por encima de 18 meses después de haber padecido el episodio agudo. O sea, personas que años después de haber tenido chikungunya siguen experimentando artralgias, artritis, es decir, o dolor o inflamación articular o ambas cosas a la vez, entre muchas otras secuelas. O sea que es importante prevenir para evitar esas secuelas a largo plazo que puede dejar el chikungunya. Esta, al parecer, es una época atractiva para generar enfermedades infectocontagiosas, porque, por ejemplo, el chikungunya ahora, tenemos el cólera y otras enfermedades que pueden afectar a la población. Hay muchos factores que inciden, por ejemplo, en las enfermedades transmitidas por vectores. No hay que negar, ¿verdad?, que el papel de la movilidad internacional ha jugado un papel muy importante en la expansión, ¿no? Hay enfermedades que estaban limitadas a África o a Asia y que a través de esos de ese incremento que hemos tenido en las últimas décadas producto de la globalización acelerada, hemos tenido una expansión de las enfermedades infecciosas. Esto ocurría antiguamente también, pero de una forma mucho más limitada, porque imagínate las enfermedades transmitidas, por ejemplo, por vectores, ¿no? Los viajes en barco en lo que se llegaba y todo, pues morían generalmente los vectores o las personas ya habían pasado la fase virémica, pero ahora no, nos movemos muy rápido y eso hace que mucha gente todavía con capacidad de transmitir una enfermedad se traslade de un punto del planeta a otro punto totalmente diferente en apenas horas. Y entonces es mucho más fácil que llevemos estas enfermedades. Pero hay otros factores, como por ejemplo habíamos dicho lo de la sequía, el cambio climático, que aumenta, no solamente aumenta los vectores, sino que también aumenta la posibilidad. Por ejemplo, está muy demostrado en virus como el virus del dengue, cómo el incremento de las temperaturas produce una aceleración de la replicación del virus en el mosquito que hace que pueda transmitirlo con mucha mayor rapidez al ser humano. O sea, porque ahí hay un ciclo, ¿verdad?, entre el mosquito y el ser humano. Entonces, mientras más rápido es ese ciclo extrínseco, es decir, en el mosquito, más rápido puede transmitirlo al ser humano. Es que son factores que inciden en que ahora tengamos muchísimas más enfermedades infecciosas. Y de hecho, se está analizando y se está hablando mucho, ¿no?, sobre una posible nueva pandemia. Entonces, siempre eso cae, ¿verdad? Y por eso los sistemas de salud y los países deben preparar el sistema sanitario, no dejar la inversión en salud
como una cenicienta y siempre esperar y esperar, sino que también mantener el sistema de salud robusto para que en caso de que estas cosas sucedan, pues podamos dar una mejor respuesta. Y también saber que la salud está integrada, que no solamente importa la salud humana, sino la vegetal, la salud animal, y que hay muchos factores que afectan la salud del ecosistema que también afectan la salud del humano. En el caso del dengue tiene un pico alto en los actuales momentos, hay factores que incentivan su crecimiento. En el caso del dengue tenemos variaciones, porque ya el dengue es una enfermedad endémica, que tenemos variaciones interanuales, bianuales o cada 3 años. Tenemos momentos, ¿no?, de alta incidencia del dengue. Ahora tenemos dengue, no es un momento de alta incidencia, pero sí que tenemos dengue circulando y presentándose y reportándose casos. Es decir, que eso puede variar, y eso varía básicamente porque tenemos varios serotipos. Cuando en un año circula un serotipo, generalmente suele, y tenemos un año de muchos casos, suele haber mayor inmunidad, mayor prevención para nuevos casos de dengue en los próximos siguientes 2 años, pero luego entonces baja esa inmunidad, viene otro serotipo nuevo, sustituye al anterior y vuelven a haber entonces brotes y aumento de casuística de dengue. Pero básicamente es un ir y venir, ¿no? O sea, tenemos dengue siempre. Las enfermedades originadas por la sequía, como de la piel, ¿cuán frecuentes son en los actuales Bueno, momentos? de hecho, las enfermedades, no solamente por la sequía, dijimos la sequía es un proceso, o mejor dicho, es un fenómeno que puede aumentar. Que puede aumentar estas enfermedades, pero las infecciones de piel y tejido blando son la tercera causa de visita al médico por una enfermedad infecciosa, y en algunos casos pueden ser solamente después de las respiratorias y la urinaria. O sea que es una causa muy frecuente y pueden ir desde infecciones superficiales, ahorita mencionábamos el impético, a infecciones más profundas como los forúnculos, como los cuadros de celulitis, ¿no? A veces la gente le dice celulitis a la piel de gallina, pero no, celulitis es un proceso infeccioso que afecta a la piel y que generalmente se produce por bacterias como el estafilococo, en algunos casos el estreptococo, y entonces también puede llegar a las partes más profundas, las capas más profundas de la piel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay abrasiones, es decir, cuando hay rotura de la piel, por ejemplo, los niños en el recreo, jugando, haciendo deporte, las personas haciendo sus labores, pues rompen la integridad de la piel, que es la principal protección, una capa que nosotros tenemos en nuestra piel, que es la capa córnea. Cuando eso queda roto, ahí esas bacterias se introducen y pueden causar infecciones. Entonces, por supuesto, si no tenemos agua adecuada para higienizarnos, pues eso puede también hacer más frecuentes estas infecciones. Además, cuando hay sequía y hay mucho calor, como ahora que viene ya después el verano, más calor, la gente suda más. Todo eso contribuye también el ambiente de humedad en la piel, de falta de higiene, muchas veces el hacinamiento también, la cercanía entre otras personas. Todo eso favorece esas infecciones. ¿Cuáles factores se generan las aglomeraciones, las enfermedades más frecuentes, por ejemplo, de la piel, que pueden producir la frecuencia en concentraciones, en tumulto, etcétera? Bueno, básicamente no es tanto, no es como si uno va a un concierto o algo así, no es eso. Es como la cercanía, sobre todo con el roce, por ejemplo, el deporte. Es maravilloso hacer deporte, ¿no? Vamos a promover el deporte porque es muy importante para la salud. Pero ciertamente cuando la gente hace deporte puede tener traumas, microabrasiones en la piel, y muchas veces gente después de practicar deporte y tener estas abrasiones o estas lesiones pueden 1 o 2 días después empezar a manifestar datos como inflamación, enrojecimiento de la piel y este tipo de infecciones. Pero inclusive cosas como el afeitado. Mucha gente reutiliza las navajas, no deberían ser reutilizadas, y además si se va a afeitar debe higienizar la piel adecuadamente, porque todos esos microtraumas pueden hacer que esas bacterias que están normalmente en la superficie sin causarnos daño puedan acceder ya a profundidad y causar infecciones que pueden ser severas. Y claro, el colegio, por ejemplo, o la escuela, los niños están más juntos,
juegan, van al recreo y pueden transmitirse, ¿verdad? Sobre todo compartir esas bacterias que son muchas veces colonizadoras, no necesariamente que causan infección, pero el primer paso para desarrollar infecciones por muchas bacterias es precisamente esa, la colonización, que esa bacteria viva en su cuerpo y en un momento determinado aprovecha y causa un cuadro patogénico, un cuadro de enfermedad. Hay lugares donde se concentra mucha contaminación por las corrientes de aire y la manera en que se desenvuelve el ambiente. Esto puede ser un desencadenante también para Sí, muchas sí, sobre enfermedades. todo con las infecciones de tipo respiratorio. Sabemos que la calidad del aire es vital, o sea, no solamente para evitar las enfermedades, ¿verdad? Como dijimos ahorita, del asma, la tos alérgica y todo esto, sino también las rinitis alérgicas, sino que también precisamente infecciones respiratorias como el mismo COVID, la influenza, todo eso es más propenso donde hay bajo nivel de recambio de aire y donde hay aglomeración de personas. Ustedes ven que por eso se mide muchas veces la concentración de CO2. Mientras más alta es en un ambiente, significa que hay menos recambio de aire y por ende es más posible, más proclive a que ocurran transmisión si es que hay una persona infectada de uno de estos virus respiratorios. O sea que definitivamente sí, las aglomeraciones es parte de la sociabilización, es parte de lo que hacemos los humanos, pero ciertamente estar expuesto a muchas personas al mismo tiempo, usted tiene lógicamente más chance de captar uno de estos virus. ¿Cuáles son los niveles, por ejemplo, de infecciones respiratorias originadas por la contaminación del ambiente? Bueno, son sumamente frecuentes, pero como decía, no solamente son las infecciones, sino también otras enfermedades relacionadas por la contaminación del aire. O sea, la contaminación del aire per se, lo que quiere decir es que hay menos recambio de aire, hay más partículas, y eso puede llevar, por ejemplo, a las personas a desarrollar tos alérgica, rinitis, exacerbaciones del asma, pero también favorecen las infecciones. Y se ha demostrado que en momentos de sequía, y estamos hablando de que según la OMS, las estadísticas hablan de que unas 55 millones de personas están padeciendo al año sequía o efectos de la sequía y que de una de las cosas que más afecta es precisamente la calidad del aire y que esto se ha demostrado que aumenta un 20-30% la ida a las emergencias por cuadros respiratorios. O sea que es algo relativamente frecuente, no es tampoco nada raro. Brillante y didáctica su comparecencia aquí, doctora, para explicarle a la ciudadanía en su condición de infectóloga los factores que generan las enfermedades infecciosas en el país. Creo que la población necesita escuchar con mucha frecuencia a personas muy experimentadas como usted, hablarle de estos factores para que tenga la debida prevención. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchísimas gracias, Federico, y gracias a todos. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, la doctora Clevi Pérez. Proseguimos con nuestro contenido.